Aleluya. Todavía estamos aquí, ¿verdad? Amén. Es temprano y nos vamos temprano. El Señor ha sido bueno. El Señor es fiel y sigue siendo fiel. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos ha seguido guiando, nos ha seguido encaminando, dirigiendo como pueblo, como iglesia, sin Él detenerse, sin Él fallar a su pacto que hizo un día con Abraham. Y nosotros pertenecemos a ese linaje por la fe. Dice la Escritura que los que son de la fe, linajes de Abraham son. Yo soy linaje de Abraham. Y nosotros podemos entender, cuando leemos las Escrituras, que la fidelidad de Dios no cambia, que la fidelidad del Señor no mengua, que Él es fiel y paciente con nosotros. Aunque, como dicen las Escrituras, aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Pero de nosotros demanda fidelidad también. En el libro de Samuel encontramos que dice en las Escrituras: yo soy fiel con los que me son fieles. Hay demanda también para su pueblo. Y quiero transmitirle este mensaje, esta palabra, que hace mucho tiempo, yo ya les dije una vez, que a veces vienen títulos a mi mente y los pongo en mi celular y ahí se quedan. Y en el tiempo, que en el momento, Dios me lleva a verlos, y fue así con esta palabra, porque tiene mucha relación con lo que se nos preguntaba. ¿Cuántos recuerdan las preguntas del domingo pasado? ¿Las vieron? Los que no estuvieron aquí, ¿las vieron? Las preguntas que se mandaron con anterioridad, que se hicieron para meditar. Tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque cuando yo leí esas preguntas, a mi mente son una explosión estas preguntas. Pero no solamente una explosión, son una explosión controlada. ¿Y ustedes saben qué es una explosión controlada? Cuando algo se va a derribar y se ponen bombas. Si se va a derribar un edificio, se pone dinamita, pero esas explosiones son controladas. ¿Por qué? Porque se evacúa toda la gente que está alrededor para protección. Y se le llama controlada por esa misma razón. Y porque la estructura que se va a derribar, se va a demoler, va a ser para edificar algo nuevo y mejor. Y está relacionado este mensaje porque lo encontramos en el libro de Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Y yo he titulado esta plática Arreglando el altar. El hermano finalizaba ahorita en estos momentos que muchas veces nuestros propósitos, cuando se va a acabar un año, es de botar cosas. Es de sacar cosas que no sirven. Y eso tiene que ver también con nosotros en nuestra vida espiritual. Hay cosas que nos detienen, que nos han detenido durante la carrera, durante el proceso.
pero que es tiempo de analizarnos, porque para eso fueron las preguntas, para analizarnos y qué cosa es lo que ha estorbado, qué ha impedido o qué está estorbando aún en nuestro corazón que nosotros prosigamos como se leía hacia la meta. Pablo dijo en una ocasión que él gozaba de muchas cosas, pero que todo eso lo tenía por basura. ¿Por qué? Por agradar solamente a Cristo. Por eso ahí sigue relacionando todas estas escrituras con las cartas de Pablo, donde dice: yo prosigo al blanco, no mirando atrás, sino extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la plática se llama Arreglando el altar. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 39. Estamos ahí, aleluya. Si se puede poner en pie, puede hacerlo como reverencia a la palabra. 18, Primera de Reyes 18, 30 al 39 dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. Ahí está la palabra que el Señor me dio, arreglado, arreglar. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramar sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez y otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Puede sentarse. Arreglando el altar. Surgió una pregunta durante la lectura, durante estudiaba, y la pregunta es: ¿cómo está mi altar? La Escritura nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos del templo del Espíritu Santo, entonces somos un altar. Por eso la pregunta: ¿cómo está mi altar? Arreglando el altar. Arreglar. La palabra arreglar significa hacer cambios necesarios a una cosa que está estropeada, rota o en mal estado, para que deje de estarlo y funcione normal.
Quédese con la pregunta que yo me hice. ¿Cómo está mi altar? Altar significa lugar de sacrificio en griego. En hebreo, lugar de matanza. Y proviene de la palabra en latín altus, que significa lugar elevado. También, si puede, quédese con todas estas palabras. Un altar representa un lugar de congregación, de consagración al Señor. Abraham, Isaac, Jacob, David y Gedeón, por nombrar algunos, todos estos hombres construyeron altares y adoraron a Dios en ellos, haciendo su sacrificio. El principal propósito del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Esa era la función del altar. Mantener vigente ese pacto. Mantener activo esa conexión entre Dios y el pueblo. ¿Por qué el altar que Elías tuvo que reconstruir estaba dañado? Porque el pueblo dejó de adorar a Dios. Israel dejó de servir a Jehová. Y se volvió a los dioses paganos. Y olvidó el mandato de Dios, la adoración de Dios, los sacrificios a Dios, y el altar, diga conmigo, se arruinó. Porque cuando nosotros perdemos la relación con Dios, la comunión con Dios, perdemos ese contacto con Dios y nos alejamos de Dios, por lógica nosotros vamos a perecer. Jesús dijo en una ocasión: separado de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, le estaba diciendo, tienen que vivir conectados. Y así se los dijo en Juan. Cuando le dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Si permanecen en la vid, llevaréis, ¿qué? Muchos frutos. Pero si se desconectan, esa rama se seca. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Perdió la comunión, perdió la conexión con el Dios verdadero. Y se volvió a los dioses paganos. Se volvió a la adoración de Baal. Se volvió a los caminos errados y equivocados. Hoy como iglesia, la iglesia está tomando rumbos equivocados. Está dejando entrar cosas que no son agradables delante de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo estamos caminando y hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo estamos llevando y cómo está nuestro altar? Repito, somos altar porque si somos templo del Espíritu Santo, en el templo hay un altar. Y mi hermano decía en la apertura que hay muchas religiones del Medio Oriente, que no exigen santidad. Por eso se vive como quieren, hacen lo que quieren, buscan lo que quieren, lo suyo propio. Pero nuestro Dios, por eso estableció esa relación entre el altar y el hombre, para que haya esa comunicación, para que se haga esa comunión entre Dios y el hombre, y nosotros seamos santificados delante de Él. Nuestro altar tiene que ser un altar santificado, listo para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice, sé santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Dios no puede recibir en su altar
nada que sea extraño a lo que Él pide. Hubo dos hombres osados que se atrevieron a ofrecer delante del altar de Dios fuego extraño. ¿Y qué pasó? Fueron consumidos. Fueron consumidos porque se atrevieron a desafiar, a entregar lo que Dios no le estaba pidiendo, no le había pedido. Se atrevieron a entrar al lugar que no les correspondía. Y si nosotros somos ese altar de Dios, nosotros podemos entender que si Dios exige santidad, nuestro altar tiene que ser santo. Para un Dios santo. Porque lo que se le trae al Señor al altar y lo que el altar recibe tiene que ser santo. Por eso la pregunta, repito, me surgió: ¿cómo estoy como altar? ¿A quién le estoy sirviendo? ¿Quién me está desviando la atención? A Israel le debió la atención todas aquellas enseñanzas del pueblo pagano. Pero ¿qué desvía mi atención en estos tiempos? Para que mi altar no sea santo, para que el altar de Dios no sea santo en mí. Y cuando el pueblo de Dios se desvió, Dios le hace el llamado a Elías. Dios llama a Elías porque tenía que restaurar ese altar. Hoy Dios, piensen ustedes, no piensen el de al lado y como yo estuve pensando. ¿Qué es lo que está impidiendo que mi altar, en el altar de Dios, hay una perfecta adoración? Hay esa entrega que Dios está exigiendo, pidiendo. Voy a usar la palabra exigiendo, aunque Él no exige nada. Todo se hace voluntario. Pero está pidiendo algo. Y tuvo que levantar a Elías de donde andaba por allá huyendo, pero tuvo que llamarlo y decirle: hay algo que hay que hacer. Hay algo que no está haciendo lo que yo quiero que haga. Y hoy en estos tiempos Dios está llamando a la iglesia, nos está llamando a usted, a mí, para ser restauradores de portillo, para ser esos edificadores, para ser esos sembradores, para ser aquellos hombres que tienen la necesidad de servir a Dios, a su Dios. El principal propósito del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Un altar es una señal o recordatorio de lo que Dios nos ha dado, nos ha perdonado, nos ha prometido y nos ha entregado. Todo esto tenía que tenerlo Israel en mente. Todo esto lo tiene que tener la iglesia en mente. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Pero ¿cuánto le estamos retribuyendo de lo que Dios nos ha dado y nos está pidiendo? Solamente Dios dice en las Escrituras: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Es algo que nos pide el Señor. Sin embargo, no estamos dispuestos a cedérselo, a dárselo, a que Él lo maneje, a que Él nos dirija. ¿Por qué? Porque hemos endurecido nuestro corazón como lo fue Israel. Abandonaron el altar de verdad para dirigirse al altar de mentira, al altar falso. El altar no es, oiga esto, el altar no es el sacrificio o la ofrenda. Es el lugar donde se permite presentar el sacrificio y la ofrenda con entendimiento y conciencia de lo que hacemos.
tenemos que estar conscientes cuando nosotros nos dirigimos a Dios, de qué manera estamos llevando la ofrenda, de qué manera estamos entregando nuestra ofrenda. Jesús en una ocasión dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar, se lo voy a parafrasear, dice, escudriñate. Cuando traigas tu ofrenda al altar, escudriñate. Si vas con tu ofrenda al altar y te acuerdas que tú tienes algo con tu hermano, dice, deja tu ofrenda ahí. Detente porque yo no la voy a recibir. Ahí está la pregunta, ¿cómo está mi altar? ¿La ofrenda que traemos la está recibiendo el Señor? ¿La ofrenda está siendo consumida como Él la sabe consumir? Como cuando pasó delante de la ofrenda que Gedeón le puso. Y dice que tan solamente tocó con Gedeón y puso la ofrenda, y el ángel de Jehová dice que con su báculo tocó la ofrenda y la consumió. O Dios nos está diciendo en esta hora, deja tu ofrenda ahí, si te acuerdas. Pero muchas veces nosotros nos acordamos, pero igual venimos y entregamos la ofrenda sin saber que esa ofrenda no va a ser recibida. Porque sabemos, Israel conocía al Dios de sus padres. Israel sabía a quién pertenecía ese altar que estaba destruido, que ellos habían abandonado. Sin embargo, dice las Escrituras, y Elías se los echa en cara, porque dice que ellos no decidían, sino que pensaban en servir a Baal y pensaban en servir a Dios. Creían en Baal y creían en Dios. Entonces Elías le tuvo que decir, ¿hasta cuándo claudicáis en dos pensamientos? Decídanse. Y es tiempo de que la iglesia, nosotros como iglesia, nos decidamos. Y nosotros tenemos que decidir y nosotros tenemos que determinar hacia dónde nos estamos dirigiendo. A quién le estamos trayendo ofrenda y cómo se la estamos trayendo. Cada uno nos conocemos. Si a veces actuamos así es porque nosotros nos queremos engañar. Pero déjame decirle que a Dios no lo vamos a engañar. Si Dios te está diciendo, deja tu altar porque ya tú tienes una idea equivocada de tu ofrenda y te acuerdas, déjala. Es mejor humillarse aquí que ser humillado allá. En la parábola de las bodas, dice en las Escrituras que había uno sentado, porque entran, fíjense que entran, si nos ponemos, entran, ellos entran. Pero ahí es donde el corazón es descubierto. Y dice que le dice, amigo, pero tú no estás vestido de boda. Wow, es mejor humillarse aquí. Si tienes algo contra alguien, es mejor para que te ofrenda sea aceptada desde aquí, desde este momento, a que aquel día sea avergonzado. Y no solamente va a ser avergonzado, la Biblia dice que el Señor ordenó a su siervo atarle de pies y manos y echarlo afuera a las tinieblas, donde dice que es el lloro y el crujir de dientes. Eso está tremendo, es para poderse a pensar y analizarnos. Altar es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios cuando Dios es agradado. Hay momentos puntuales en nuestras vidas en las que Dios se manifiesta a nosotros de una forma especial. Esos encuentros debemos perpetuarlos en nuestra memoria e incorporarlos a nuestra vida a través de un altar conmemorativo. ¿Qué es un altar conmemorativo? Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar recordando siempre quién es nuestro Dios. ¿Quién es el que merece y es digno
de que nosotros nos acerquemos con sinceridad y honestidad hacia Él. Israel se olvidó del altar, se alejó de la presencia de Dios y por consecuencia trajo ruina, porque eso es lo que pasa cuando se descuida el altar. Dios llamó a Elías para que el altar fuera arreglado y manifiesta su gloria. Hoy Dios hace el llamado a cada uno para levantar altar en nuestras vidas y su gloria se deje ver y sentir en su pueblo. Es un llamado a invocar su nombre en la vida diaria, en nuestro lugar de permanencia. Permanencia es a invocarlo en todo tiempo. En donde usted esté, usted sigue siendo un altar. En donde usted vaya, usted sigue siendo un altar. ¿Sabe qué me ministraba el Señor? Que esto fue mi pensamiento, pero creo que va. Abraham, como les dije, Abraham, David, Josué, Gedeón, todos levantaron altar en diferentes lugares. Y esto me llegó a pensar, o lo interpreto de esta manera, que esa es una forma de que Dios estaba revelando de que para estos tiempos iba a tener altares por donde quiera. Porque si usted es un altar, a donde usted vaya, usted va a ser visto y se va a ver la gloria de Dios en usted. Por eso es que Dios tiene y edificaron diferentes altares por donde quiera, en diferentes partes. Hay altares. Abraham edificó un altar de gratitud. También fue el que edificó 3 altares y uno lo reconstruyó. Pero uno de los altares fue un altar de gratitud. Edificó un altar que fue donde su presencia lo guiaba. Ahí mismo le edificó otro altar. Y un altar que edificó, que fue el que reconstruyó, fue cuando se volvió a la tierra donde Dios lo había puesto, la tierra del Negev. De ahí había salido, pero Dios lo volvió a llamar para ese lugar y reconstruyó ese altar, lo levantó otra vez. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros no podemos, Dios no deja abandonados sus altares cuando Él los dirige. Que los altares del Señor permanecen. Que el altar de Dios va a permanecer para siempre. Porque donde hay una ofrenda, donde hay un altar, ahí va a haber una ofrenda para el Señor. Donde hay un altar, ahí va a haber un sacrificio para el Señor. Israel, Dios no podía dejar el altar en ruinas. Tenía que llamar a Elías para que lo reconstruyera, lo arreglara, lo levantara para el sacrificio donde él iba a manifestar su poder. Porque qué gran poder manifestó en ese día, en ese momento. Fue el altar arreglado, fue reconstruido. Elías puso el sacrificio, o Elías puso la ofrenda y el fuego descendió. El fuego del Señor descendió y consumió la ofrenda. Aleluya. Y el pueblo reconoció que Jehová era Dios. Porque no hay otro Dios. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos, que nosotros creemos. El Dios que nos ama con amor infinito. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, escudriñémonos, como se nos decía el domingo pasado, escudriñémonos, analicémonos, cómo está nuestro altar, cómo está nuestra relación con Dios. Estamos siendo de gloria, estamos siendo de contentamiento a Dios, o estamos siendo de tropiezo porque nuestro altar está en ruina. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de reedificar el altar. Yo no sé cómo se sienta usted.
Pero déjame decirle una cosa. Que dependiendo cómo se sienta, dígaselo al Señor. Que Él está presto para escuchar y ayudarnos. Es un altar de fe a la congregación, a reconocer su santidad. Es un llamado a la adoración. El primer altar que se menciona en la Biblia fue para adorar a Dios, y eso tiene que ser la principal razón por la que nosotros también debemos edificar o reedificar un altar al Señor en nuestras vidas. El primer altar fue para adoración y este lo edificó Noé. Génesis 8:20. Un altar de adoración. Nosotros tenemos que ser ese altar de adoración para el Señor, para nuestras vidas. La iglesia ha menguado, la iglesia se ha distraído, la iglesia está rindiendo culto a otras cosas que no son dioses, que no merecen la honra, que no merecen alabanza. Sin embargo, la iglesia se ha mezclado y está siguiendo caminos equivocados. Por eso es el llamado a nosotros como iglesia a reedificar, dependiendo cómo está nuestro altar, a reedificar. Porque como se leía en la apertura, no es que lo hayamos alcanzado, sino que prosigamos. Y hay una parte donde Pablo dice, golpeo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo. Hay que golpearlo para poner en orden lo que está desordenado. Dios quiere altares santos, con sacrificio santo y de su agrado. Elías tuvo que arreglar el altar en ruinas. No se puede hacer sacrificio ni hacer ofrenda sobre un altar en desorden. Si queremos agradar a Dios, hay que primero reconstruir. Y aquí es donde están las preguntas del domingo que yo la relacioné con esto. La número 1 decía, ¿cuánto están satisfechos de su comunión con Dios? En otras palabras, yo la relacionaba de esta manera. ¿Cuántos están satisfechos de estarle dando ofrenda y ser ese altar donde la ofrenda es puesta, donde el sacrificio es quemado? ¿Cuántos? La número 3 decía, ¿cómo está ese fuego? Esa adoración más intensa. ¿Esa adoración más intensa o ha disminuido? Porque recuérdese que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y le ordenó que pusiera el altar, le dijo que pusiera fuego, y ese fuego tenía que permanecer siempre encendido. Ahora, la pregunta del domingo, ¿cómo está ese fuego en nosotros? Le digo que fueron preguntas confrontativas, pero con un propósito, para que nosotros podamos entender lo que Dios está pidiendo y nosotros podamos analizarnos en dónde estamos fallándole a Dios. La número 6 decía, ¿estará Dios complacido con nuestras vidas? ¿Somos ofrenda grata? Recuerde lo que le dije. Dependiendo cómo esté el altar, así va a ser recibida la ofrenda. Tenemos que hacernos un análisis de cómo estamos como altar, donde tiene que manifestarse la presencia de Dios. Es tiempo
que nos esforcemos por ser y edificar un altar al Señor que sirva de señal para nosotros y para aquellos que nos ven fuera. Un altar desde el que se eleve y se levante olor grato al Señor, y en el que no haya lugar para sacrificios impuros ni dudosas ofrendas. Un altar que proclame la majestad de nuestro Señor y Dios. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Israel estaba en dos pensamientos. La iglesia está en dos movimientos. Trata de mezclar lo que es santo con lo que es impuro. Pablo le dijo a los corintios: no se puede servir a la mesa de Dios ni al altar de Baal, sino que tiene que ser, nuestra adoración tiene que ser siempre para el Dios que todo lo merece. Por eso dice que es un Dios fuerte y celoso, porque Él quiere todo de nosotros. ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿Cómo le estamos adorando? Podemos tener una linda voz, podemos cantar hermosamente, pero ¿qué estamos pensando durante la adoración? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo durante la adoración? ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando estamos adorando? Nuestra alabanza está siendo dirigida y nuestro corazón está siendo puesto delante del Señor, diciéndole: esta alabanza, esta ofrenda es para ti, recíbela, Señor. O no solamente estamos cantando, mandando voces, como dicen las Escrituras, somos címbalos solamente que retiñen. Tenemos que ser esos adoradores que Jesús le dijo a la mujer samaritana, esos adoradores en espíritu y en verdad, para que nuestra adoración suba. Yo puedo cantar muy hermoso, pero si mi corazón está lejos de la presencia de Dios, es mejor decir: yo dejo ahí mi ofrenda, yo no canto hasta que arregle todo para que mi ofrenda sea recibida. Hay una anécdota que me da risa. La escuché de un señor ya grande, cristiano, maduro en el Señor, con buenos consejos. Y un día llegó a la casa y comenzó a platicar con mi mamá. Y comenzó a platicar de la adoración, de que todo eso. Y nosotros no conocíamos muy bien las enseñanzas de la palabra, pero conocíamos a ciertas personas. Y él conocía a las personas de la congregación. Y se le ocurre a mi mamá preguntarle por dos hermanos. Y le dice: ellos están bien fundamentados en el Señor, ¿verdad? Él con ironía dijo: sí están fundamentados en el Señor. Dice, mi mamá le dice: pero ellos adoran al Señor, cantan muy bonito. Y la respuesta de aquel hombre dice: sí, los gallos también cantan. En pocas palabras estaba diciendo: todo mundo puede cantar, todo mundo puede ser un cantor, pero no todo mundo puede ser un adorador. No todo mundo puede ser un adorador. Yo puedo desbaratarme la garganta cantando, gritando, pero si mi adoración no es la genuina, no es la que Dios quiere, no es la que Dios pide, mi altar está destruido. Mi altar no va a soportar esa ofrenda y Dios no la va a recibir. Y nosotros entendemos eso.
La iglesia de Dios conoce eso. Que a Dios lo que pide es algo genuino, es algo íntegro, es algo de su agrado, es algo que Él pueda recibir, que Él pueda oler, que cuando el adorador esté dando esa alabanza, esté dando ese sacrificio de adoración, Él pueda estar observando y respirando esa alabanza como un olor fragante. Por eso el salmista le decía en el Salmo 142, suba mi alabanza delante de ti, el incienso de la tarde, el incienso como la ofrenda. Usted se la sabe. Ayúdenme, porque como dice mi pastor, se me olvidó. Suba mi oración delante de ti, y mi incienso, y mi adoración como el incienso de la tarde. Algo así. En el Salmo 33, 1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En un altar íntegro, en un altar reconstruido, dedicado a Dios, esa es la alabanza que Dios espera de su pueblo. Y ustedes se podrá decir, ¿pero qué es íntegro? Íntegro es ser recto, es ser justo, sin doblez, es ser confiable. Aplicándolo al tema de hoy, es ser un altar de pies, una ofrenda agradable y un sacrificio aceptable delante de nuestro Dios. Esa es integridad. Ese es lo que Dios busca de su iglesia. Esa es la ofrenda que Dios va a recibir. Esa es la ofrenda que Dios espera de nosotros. Ha llegado el tiempo de que la iglesia nos levantemos y empecemos a reconstruir, primeramente en nuestras vidas. Porque no vamos a ser como aquel dicho que dice candil de la calle y oscuridad de su casa. No. Vamos a empezar a reconstruir primero en nosotros. Nuestro altar, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Porque no podemos ser como aquellos hombres que ponían cargas pesadas sobre los demás, y Jesús los recriminó y le dijo, ustedes ponen cargas pesadas que ni ustedes mismos quieren levantar con un dedo. Entonces empecemos a restaurarnos nosotros mismos, a analizarnos. El mensaje de la semana pasada era para analizarnos. Hoy es para analizarnos. ¿Qué hay? ¿Qué estorbo hay en nosotros como altar de Dios? ¿Qué está impidiendo que la ofrenda suba? Que el sacrificio sea grato delante de nuestro Dios. Es tiempo de reflexionar, amados hermanos. Es tiempo de que nosotros nos pongamos en pies, nos enderecemos. Si hemos estado caminando torcido, es tiempo de enderezar nuestro camino. Como mi hermano decía, hay muchos propósitos que queremos limpiar el closet, que queremos limpiar la casa para botar y que se meta algo nuevo. Pero es tiempo también en lo espiritual de botar todo lo que estorbe, todo lo que nos ha detenido hasta ahora, todo lo que está estorbando, limpiarlo y traerlo nuevo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque la iglesia del Señor no puede seguir así. Y Dios nos está hablando. Vea todos los mensajes y Dios nos está hablando. Vea las enseñanzas de los ayunos y Dios nos está hablando. Porque Dios quiere un pueblo santo que le sirva, un pueblo que le agrade, un pueblo que le sacrifique y le dé ofrenda aceptas al amado del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Usted tiene la alabanza? ¿Me la pone, por favor? Vamos a cantar y vamos a meditar en esta alabanza que el Señor, desde el momento que me dio este título, la puso en mí. Y hoy podemos decirle al Señor, yo quiero ser un altar.
un altar de adoración.